Episodio 1. La visión que no fue de Dios. Cerré los ojos frente al Santísimo, y lo que vi no fue al Cordero. Fue a una mujer desnuda, llorando sobre una Biblia ensangrentada, con los labios marcados por el fuego de un beso divino. Mi nombre es Luz Marina de la Cruz, y antes de contar lo que vi, necesito decir esto. No quería verlo. No lo pedí. Y sin embargo, lo recibí. Fue la noche antes de mis votos perpetuos. Había ayunado durante 7 días. Me confesé. Me purifiqué. Me acosté en forma de cruz, como nos enseñaron, esperando escuchar algo del cielo. Y el cielo respondió con una imagen que nadie en esta tierra me creerá. La capilla estaba en silencio. El Santísimo brillaba bajo la custodia dorada. Mis hermanas oraban en sus bancos. Yo cerré los ojos. Y al abrirlos, ya no estaba allí. O quizá, el lugar se transformó. Porque frente a mí, ya no estaba el altar. Estaba una cama de piedra, cubierta de sábanas blancas manchadas de sangre. Y sobre ella, una mujer desnuda, hermosa, sagrada, llena de algo que no era humano. Tenía el rostro cubierto de lágrimas, el pecho agitado, las manos abiertas como quien ya no teme ser crucificada. Y entre sus dedos, una Biblia. No la leía. La besaba. Una y otra vez. Como si cada página fuera un amante que volvía. Y en cada beso, la sangre aumentaba. Quise mirar hacia otro lado. Pero mi cuerpo no respondía. Era como si alguien me obligara a presenciar el acto más íntimo entre lo divino y lo humano. Entonces, la mujer me miró. Y dijo: Él no solo tocó el alma. También besó la carne. Y lo hizo en silencio. Para que nadie pudiera acusarlo de amar. Me desperté gritando. Las hermanas pensaron que era fiebre. El padre confesor me prohibió hablar del sueño. Dijo que Satanás toma formas dulces para confundir. Pero esa noche, mientras rezaba el rosario, mis labios comenzaron a arder. No con fuego, sino con memoria. Y supe que había recibido algo. Algo que ninguna monja quiere recibir. No una visión. Un beso. Un beso que no dejó marca visible. Pero que desde entonces me reza por dentro. Episodio 2. Los labios marcados. No fue un sueño. Fue una señal. Y ahora mis labios ya no me pertenecen. Me desperté con la boca seca, el corazón apretado y un sabor a cobre en la lengua. Pensé que era el ayuno. O la fiebre. O quizás la culpa. Hasta que fui al lavabo de piedra. Encendí una vela. Y me miré al espejo. Ahí lo vi. Una marca. Roja. Imperfecta. Simétrica. Justo en el centro de mis labios. Parecía una cruz. Pero no la del Cristo. Era una cruz invertida, como dibujada por dentro, como si alguien me hubiera besado desde dentro hacia afuera. Me cubrí con el velo y corrí a la enfermería. Sor Clara me miró con horror. Intentó limpiarme con agua bendita. La piel no reaccionó. Entonces lo intentó con aceite consagrado. La marca ardió. Pero no desapareció. Esto no es infección. Esto es castigo. Nadie más dijo nada. Pero en el refectorio, los susurros se volvieron cuchillos. Alguien dejó un salmo en mi plato. El Señor cerrará los labios de la ramera. Esa noche, recé. Sola. De rodillas frente al altar cerrado. Y en medio del silencio, sentí un susurro. Pero no en los oídos. En los labios. Como si me respondieran desde mi propia carne. No te castigaron por hablar. Te marcaron por haber sido besada. Por haber sido elegida. Como boca de lo que nunca debió pronunciarse. Desde entonces, cada vez que rezo, no puedo controlar mis labios. Se mueven. Tiemblo. Susurran frases que no están en el misal. Frases como: no hay castidad más pura que la de quien ha sido tocado por Dios. Y no se atrevió a contarlo. Esta no es una enfermedad. No es posesión. Es algo mucho más peligroso. Es memoria. Y ahora mis labios recuerdan algo que el cielo quiso olvidar. Episodio 3. El primer beso de un Dios invisible. No fue un sueño. Fue una memoria que no era mía, pero que mi cuerpo reconoció como suya. Dormí con los labios tapados.
con un crucifijo entre ellos, con salmos escritos en pergamino pegados al pecho. Las hermanas ya me temen. Yo también empiezo a temerme. Pero el miedo no evita que él regrese. Esa noche, la visión fue más suave, más íntima, como si el cielo no quisiera asustarme esta vez, solo seducirme. Estaba en una habitación blanca, sin techo, con cortinas que flotaban solas, como si respiraran. Vestía un hábito, pero sin velo. Mi cabello estaba suelto, y en mi pecho colgaba una llave. Entonces él apareció. No tenía rostro. Era sombra envuelta en luz. Una silueta que no hablaba, pero cuya presencia hacía temblar cada nervio de mi columna. No caminó hacia mí. Simplemente estuvo más cerca. Y cuando levanté la mirada, ya estaba frente a mí. No dijo mi nombre, pero lo sentí vibrar en mis costillas. Me extendió la mano. No la tomé. No por temor, sino porque mi cuerpo entero ya se había rendido. Entonces, ocurrió. El beso. No en la boca, ni en la frente, ni en la mejilla. Me besó el alma. Fue un fuego que no quema. Una presión invisible en el centro del pecho. Y aunque no hubo contacto físico, cada célula de mi ser lo sintió. Lo guardó. Lo deseó. Era un beso que decía: tú has sido tocada sin tocarse. Amada sin ser poseída. Elegida sin ser digna. Me desperté jadeando, con el camisón pegado al cuerpo por el sudor. Y entre mis dedos, la llave de la visión. Una llave real. Fría. De hierro antiguo. Grabada con 3 letras. IHV. No sé qué puerta abre. Solo sé que ese beso no fue una fantasía. Fue una cita. Y él volverá a buscarme. Episodio 4. La sangre debajo del altar. No busqué una puerta, pero la llave temblaba en mi mano, como si el hierro mismo supiera dónde nacer. Desde que desperté con la llave en la mano, no pude dejar de pensar en el altar. Lo miraba distinto ahora. Ya no era una piedra sagrada. Era un secreto maquillado de mármol. Un pecho sellado. Y yo tenía la llave que haría sangrar la herida. Esa noche, cuando todas dormían, me deslicé entre las sombras de la capilla. El altar, bajo la tenue llama del sagrario, parecía más antiguo, más vivo. Me arrodillé, apoyé la cabeza, y entonces la escuché. No se abre con fuerza, se abre con fe, y con hambre. Coloqué la llave en una grieta apenas visible, justo detrás del pilar central. Giró, suavemente, como si me hubiera estado esperando desde siglos. El altar se partió en 2. No con estruendo, sino con un suspiro que vino desde las piedras. Y ahí, debajo, estaba el libro, envuelto en lino manchado, húmedo, respirando. Sí, respiraba. Lo tomé con manos temblorosas. Era una Biblia, pero no como las demás. Su portada tenía una frase en latín, escrita con lo que parecía sangre. Verbum non sanctum. La palabra no santa. Al abrirla, el olor me envolvió. No era moho. No era polvo. Era sangre fresca. Y vino consagrado. Y algo más. Algo que me hizo llorar sin saber por qué. Las primeras páginas eran ilegibles. Borradas. Rasgadas. Pero en el centro, había un solo versículo, manuscrito. Escrito con letras temblorosas, como si la mano que lo escribió no fuera humana. Y Dios besó la carne. Y la carne gritó de amor. Caí de rodillas. No por miedo, sino porque sentí algo subir desde el suelo hasta mis entrañas. Una corriente. Una posesión dulce. Un bautismo al revés. Y la voz regresó. Pero no desde fuera. Desde el libro. Desde dentro de mí. Lo que lees no fue inspirado. Fue vivido. Y ahora, te toca escribir lo que no se atrevieron a leer. Episodio 5. La monja que hablaba en lenguas no santas. No eran blasfemias. Eran palabras que no sabían ser castas. Palabras que me nacían desde la piel. Y no desde el alma. Las hermanas comenzaron a evitarme. Ya no me hablaban. No se sentaban junto a mí en el refectorio. Y cuando pasaba, me persignaban en silencio. Decían que hablaba sola en la noche.
que murmuraba cosas en sueños, cosas que no podían repetirse sin sentir vergüenza. Pero yo no lo recordaba, o al menos, no despierta. Hasta el miércoles, durante la oración del mediodía, en la capilla, frente al Santísimo, me arrodillé como siempre. El himno comenzó. Pange, lingua, gloriosi. Pero lo que salió de mi boca no fue latín. Fue algo más antiguo, más grave, más vivo. Un lenguaje sin vocales. Llameante. Como si mi lengua hablara en nombre de una herida. Al principio, nadie entendió. Pero cuando Sor Magdalena cayó de rodillas llorando, cuando Sor Elena comenzó a convulsionar al escucharme, el miedo entró como viento en iglesia cerrada. Está poseída. Eso no es oración, es invocación. Me arrastraron fuera del coro. El padre confesor fue llamado. Me interrogaron. ¿Quién te enseñó esas palabras? ¿Qué espíritu habita en ti? Yo solo pude decir. No sé lo que digo. Solo sé que, al decirlo, siento a Dios más cerca. Esa noche, la marca en mis labios volvió a arder. Pero esta vez, se extendió. Bajó por mi cuello. Se dibujó en mi clavícula. Y sobre mi pecho, aparecieron 3 letras invisibles a la vista, pero que ardían al tacto. A-D-A. No sé si es un nombre, o un mandato. Solo sé que cada vez que intento rezar con palabras humanas, mi boca se niega. Y desde dentro, una lengua desconocida me obliga a cantar. Un canto suave, pecaminoso, sagrado, como si Dios, por fin, hubiera decidido hablarme, pero no con su voz, sino con la mía. Episodio 6. El sacerdote que tocó el fuego. No todas las confesiones limpian el alma. Algunas queman al confesor. Lo enviaron desde Roma. Un hombre al que llamaban el silenciador de visiones. Vestía sotana negra sin arruga. Llevaba un crucifijo sin Cristo. Y hablaba con voz tan pausada, que parecía estar midiendo cada palabra. Como si el infierno pudiera colarse por una sílaba mal dicha. Se llamaba Padre Elías de Montfort. Pero no lo recuerdo por su nombre. Lo recuerdo por cómo temblaron sus dedos al final. Me recibió en la celda más fría del convento. No usó libro. No encendió incienso. Solo colocó su mano sobre mi cabeza y dijo: habla. Y que sea la última vez. Yo no sabía por dónde comenzar. Así que dije lo único que me ardía en el pecho. Padre. Fui besada. No reaccionó. Solo inclinó la cabeza. ¿Por un hombre? No. ¿Por un demonio? No. Entonces, le mostré la marca. Le conté del altar, del libro, de la lengua que hablaba sin mi permiso. Él solo murmuró. Ya lo había escuchado, pero nunca tan cerca. Me pidió repetir las palabras. Las no santas. Yo no quería, pero algo en mí quería ser escuchado. Así que abrí los labios y dejé que salieran. El aire en la celda cambió. La lámpara parpadeó. El crucifijo en su pecho se partió en 2. Y entonces lo vi. Él lloraba. En silencio. Con los ojos muy abiertos. Se levantó. Tocó mi frente. Y dijo: eso no fue un idioma. Fue una cicatriz hecha sonido. Salió tambaleándose. Y desde ese día, no volvió a celebrar misa. Se encerró en una capilla sin luz. Repetía una sola palabra. Día tras día. Hasta quedarse sin voz. Adama. La última vez que lo vi, dibujaba esa palabra con sangre en las paredes. Cuando le preguntaron qué significaba, respondió: es el nombre antes del nombre. La palabra que él susurró al barro, antes de llamarnos humanos. Y desde entonces, nadie volvió a decir su nombre. Ni siquiera Dios. Episodio 7. La mujer sin nombre que vive en los vitrales. No era una santa. No tenía nombre. Pero en su mirada, había memoria de cosas que ni Dios se atrevía a recordar. La capilla mayor del convento siempre había sido mi refugio. Ahí aprendí a rezar. A llorar en silencio. A no esperar respuestas. Pero desde aquella confesión maldita, cada rincón parecía respirar distinto. Los vitrales, antes apenas decoración,
Ahora me observaban. No con ojos, sino con luz. Como si el sol, al atravesarlos, activara secretos que llevaban siglos dormidos. Fue durante el rezo de completas. Miré hacia la imagen del vitral central, la que representa a las vírgenes de la Pasión. Pero ese día, había una figura que nunca estuvo allí. Una mujer al fondo, de pie, con velo oscuro y ojos abiertos. Sin aureola, sin nombre, sin manos juntas. Y sin embargo, con una boca entreabierta, como si estuviera a punto de decir lo que el cielo no dejó decir. Me acerqué después del rezo. Nadie más la veía. Nadie más la mencionaba. Pero ahí estaba. Y lo peor no era su presencia. Lo peor era que sus labios se movían. Muy lento. Como si rezara un idioma que solo el vidrio podía sostener sin romperse. Volví al día siguiente. Y al siguiente. Cada vez, la mujer parecía más nítida. Más real. Más presente. Una noche, al estar sola, me atreví a tocar el cristal. Frío. Duro. Pero al tocar su boca pintada, una palabra estalló en mi mente. Annam. No sé si era su nombre. O el mío. Solo sé que al pronunciarlo en voz baja, el vitral sangró. Sí. Una gota. Desde la boca pintada. Resbalando por el vidrio como si la imagen llorara vino en vez de tinta. Esa noche, soñé con ella. No habló. Solo me acercó su rostro. ¿Y posó su boca sobre la mía? Fue el mismo beso del principio. Pero esta vez, no venía de Dios. Venía de una mujer que el cielo olvidó, para que yo la recordara con mi cuerpo. Episodio 8. El orgasmo de la Virgen. No fue lujuria. Fue luz. Y la carne tembló no por deseo, sino porque el espíritu entró por la piel, no por la mente. Lo encontré entre páginas rotas, en un libro escondido tras el retablo de la biblioteca clausurada. Sin portada, sin título, sin permiso. Solo una hoja suelta, amarillenta, escrita a mano en latín arcaico, manchada en los bordes por lo que parecía vino o sangre. Y al centro, una frase subrayada con tinta roja. Et Maria, plena espíritu. Sensit tremorem. Sicut si Deus la penetraset por la carne. Y María, llena del espíritu, sintió el temblor, como si Dios la hubiese penetrado a través de la carne. Me paralicé. No era poesía, ni herejía. Era demasiado sincero para ser falso. Demasiado puro para ser permitido. María. No como símbolo, sino como cuerpo. Vibrando no por un hombre, sino por la entrada viva del espíritu. No pude evitarlo. Leí la frase en voz alta, en latín, 3 veces, como si algo dentro de mí quisiera ser invocado. Y entonces, ocurrió. No una visión, no una revelación, una sensación, una ola, un estremecimiento profundo. Mi espalda se arqueó, mis muslos se tensaron, mis dedos buscaron sostenerse del reclinatorio. Y lloré, no por dolor, sino porque la presencia me atravesó como una llama húmeda. No fue deseo, fue obediencia. El cuerpo respondió, como si Dios lo tocara desde dentro, como si el verbo quisiera encarnarse de nuevo, en mí. Al terminar, caí al suelo, sola, muda, empapada en lágrimas y luz. Y escuché, sin oír, una frase dentro del pecho. El placer no es pecado, si lo que lo provoca no es humano. No sé cuánto tiempo pasó, pero al levantarme, la hoja había desaparecido. En su lugar, sobre el reclinatorio, solo quedaban 5 palabras escritas con ceniza. Ella lo sintió primero. Tú lo dirás al mundo. Episodio 9. Las reliquias que respiran. Pensé que los huesos eran memoria seca, pero algunos todavía esperan que alguien los escuche respirar. La Madre Superiora me asignó la limpieza del cuarto de reliquias, una habitación que rara vez era abierta, cerrada con 3 llaves, y silenciada con oraciones que ya nadie recordaba. Tienes manos calladas, Luz Marina, dijo, y lo que está allí prefiere el silencio. Entré con agua bendita, con incienso,
y con el miedo ajustado al cinturón como si fuera parte del hábito. Era un cuarto angosto. Paredes de piedra. Estantes cubiertos de terciopelo rojo. Y sobre ellos, fragmentos. Dedos. Fémures. Dientes. Trocitos de cráneo. Cada uno marcado con una etiqueta escrita a pluma. S. Ambrosius S. Lucía S. tecla inconocida. Pero había uno que no tenía nombre. Un cráneo. Pequeño. Fino. Perfectamente intacto. Sin inscripción. Sin relicario. Simplemente. Colocado sobre una almohada negra. Me acerqué. Y al mirarlo, lo supe. Ese hueso no estaba muerto. Estaba esperando. El aire se volvió denso. Las velas parpadearon sin viento. Y entonces lo escuché. Un sonido leve. Húmedo. Una exhalación. Desde dentro del cráneo. Me incliné, incrédula. Y lo vi. La mandíbula inferior se había movido. No como un reflejo. Como si tratara de hablar. Me arrodillé. Apreté los labios. No quise rezar. Solo escuché. Y el cráneo se abrió. Suavemente. Desde dentro. Emergió un papel antiguo. Enrollado. Sellado con cera púrpura. Y sobre él, una sola palabra escrita en latín. Suspira. Él suspira. Lo toqué. Y en cuanto mis dedos rozaron la cera, la estancia entera respiró. Sí. Los huesos temblaron levemente. Las vitrinas vibraron. Y una voz, no externa, sino en mi estómago, dijo: tú crees que rezas a los santos, pero hay reliquias que rezan por ti, esperando que abras la última caja. Salí corriendo. Pero al cerrar la puerta, me di cuenta de algo más aterrador. El papel ya no estaba en mi mano. Estaba en mi garganta. Y cada vez que respiro, lo escucho desplegarse. Desde dentro. Episodio 10. La comunión que no bajó a la garganta. Me dieron el cuerpo de Cristo. Pero Él no quiso irse. Se quedó en mi boca. No como hostia. Como presencia. Era domingo. El día del Señor. El día en que todas las monjas renovaban su pureza con pan blanco y silencio. Pero yo llevaba noches sin dormir. Desde que el cráneo me susurró. Desde que el papel se disolvió en mi garganta. Algo dentro de mí no me dejaba tragar. No comida. No agua. No palabras. Solo rezos. Y ese temblor. Me arrodillé en fila. Esperé mi turno. El sacerdote, viejo y tembloroso, apenas me miró. Sostuvo la hostia. La levantó al cielo. Y dijo: cuerpo de Cristo. Respondí por costumbre: amén. Abrí la boca. Recibí. Y todo cambió. La hostia tocó mi lengua. Y fue como si un cuchillo de luz descendiera desde el cielo. No podía cerrarla. No podía tragar. La hostia se pegó a mi paladar. Como si el pan se negara a convertirse en carne dentro de mí. Mis labios se sellaron. Los ojos me ardían. Y una frase vibró en mi pecho: yo no bajo. Tú subes. Las demás comulgaron. Rezaron. Se levantaron. Y yo seguía de rodillas. Con el cuerpo dentro. Pero no comido. Poseído. El sacerdote me observó. Se acercó. Susurró: ¿estás bien, hija? No respondí. Solo lloré. Lloré con la boca abierta. Mientras el pan seguía intacto. 3 minutos. 30. 3 horas. Me llevaron a la enfermería. Me examinaron. Nada físico. Nada visible. Pero al tercer día, la hostia aún estaba allí. No descompuesta. No disuelta. Viva. Caliente. Como si respirara conmigo. Y entonces, en la madrugada, cuando ya no podía más, me miré al espejo. Abrí la boca. Y vi. No era una hostia. Era un ojo. Un ojo blanco. Perfecto. Que me miraba desde mi propia lengua. Y comprendí. No era yo quien estaba recibiendo a Dios. Era Dios quien me había comido a mí. Y me sostenía desde dentro. Sin tragarme. Episodio 11. La oración que quedó embarazada. No fue un hombre.
No fue pecado. Fue una oración tan profunda que mi cuerpo creyó que debía darle forma. Todo comenzó con una sensación tibia en el vientre. Una vibración, al principio leve, como si alguien rezara muy bajito dentro de mí. No era dolor. No era hambre. Era expectación. Pasaron los días. El hábito comenzó a apretarme más en la cintura. Sentía náuseas al escuchar letanías. Y durante las misas, cada vez que se pronunciaba la palabra encarnación, mi piel se erizaba. No le dije a nadie. ¿Quién me creería? Virgen. Clausura. Silencio. Pero mi vientre crecía. Lento. Firme. Como si una palabra se estuviera haciendo carne desde adentro. Una tarde, el pánico me venció. Pedí permiso para ir al médico fuera del convento. Mentí. Dije que era un chequeo común. El doctor, un hombre seco y escéptico, me examinó con una mueca de duda. Luego encendió el ecógrafo. Pasó el aparato por mi abdomen. Y entonces, frunció el ceño. ¿Cuántas semanas lleva? No lo sé, murmuré. Guardó silencio. Apartó la mirada. Y luego lo dijo, casi como si le pesara. Lo que hay aquí no es un embarazo normal. No hay latido. No hay placenta. No hay forma definida. Pero hay algo. Y está vibrando. Vibrando. No latiendo. No respirando. Vibrando. Como una nota sostenida. Como una palabra que aún no se ha dicho. Pero ya se está gestando. El doctor me devolvió la vista, pálido. No puedo explicarlo. Pero parece que hay una especie de luz en el útero. Salí en silencio. No lloré. No grité. Solo puse las manos sobre mi vientre. Y por primera vez, lo escuché. No con los oídos, sino con el alma. Una voz sin voz. Una plegaria que subía desde abajo y me atravesaba. Tú no fuiste fecundada. Fuiste orada. Y ahora, me llevas dentro como se lleva un secreto imposible de esconder. Episodio 12. Los labios que él besó en silencio. No fue deseo. Fue obediencia. Porque cuando sus labios tocaron los míos, escuché una voz que no era suya. Ni mía. Sino suya. Volvió en un sueño. O en una realidad suspendida. Entre el suspiro y el temblor. La mujer del vitral. La misma sin nombre. La misma sin gloria. Pero con unos ojos que ya no preguntaban. Ordenaban. Esta vez no lloraba. No temblaba. Solo me esperaba. En una habitación hecha de incienso y sombra. Estaba sentada. Con las piernas cruzadas. Vestida de negro. Desnuda por dentro. Cuando entré, no dijo palabra. Solo me miró como si supiera que algo dentro de mí la había estado buscando. Incluso antes de nacer. ¿Quién eres? Pregunté sin voz. Ella se acercó. Muy despacio. Como si el aire fuera agua consagrada. Y al llegar frente a mí, colocó su dedo sobre mis labios. Yo fui besada antes que tú. Por la misma boca que ahora habita en ti. Mis piernas fallaron. Mis rodillas tocaron el suelo. Y ella bajó con dulzura. Me tomó el rostro entre sus manos. Y entonces, me besó. No fue un beso de cuerpo. Ni de fuego. Fue un beso con peso. Con historia. Con ecos. Porque al tocar sus labios, algo se quebró en mi oído interno. Y dentro del beso, había una voz. No era suya. Ni mía. Era otra. Una voz profunda. Eterna. Innegablemente conocida. Yo soy él. Yo he besado cada palabra. Que ahora vives. Y tú. Eres mi oración hecha carne. Nos separamos. Pero algo de mí se quedó en su boca. Y algo de ella entró en mi respiración. ¿Eres santa? Logré preguntar. Sin abrir la boca. Ella sonrió. Y dijo. No. Fui la prueba. Tú eres la consecuencia. Antes de desvanecerse, me entregó un espejo. Pequeño. Opaco. Pero al mirarlo, no vi mi reflejo. Vi la boca de Dios. Silenciosa. Esperando. Otra vez. Por mí.
Episodio 13. La verdad que excomulga al cielo. No escribí para ser leída. Escribí porque si no lo hacía, Dios seguiría escondiéndose detrás del silencio. Las palabras comenzaron a salir solas. No desde la mente, sino desde las cicatrices. Cada noche, mi mano escribía sin mi permiso. Los dedos se movían como si tuvieran memoria propia. Y lo que aparecía en las hojas no era confesión, era revelación. Escribí sobre el beso, sobre el fuego en mi vientre, sobre el ojo en la hostia, sobre la mujer sin nombre, y sobre la voz que se esconde en cada oración mal entendida. El cuaderno creció, no en páginas, en peso. Lo que contenía ya no podía ser llamado diario. Era una Eucaristía invertida, una misa escrita con tinta viva. Cuando terminé, mi cuerpo se desplomó. Dormí 3 días. Y al despertar, él ya estaba allí. El arzobispo. Un hombre de anillos pesados y mirada de tumba. Enviado desde Roma. Con capa de juicio y sotana de fuego apagado. Me pidió leer el manuscrito. No en voz alta. Solo leerlo. Lo hizo en silencio. Por horas. Nadie respiraba en el convento. Y entonces, sin decir una palabra, caminó hacia el altar. Sacó la Biblia. Y la arrojó al fuego. Sí, la Biblia. Con todas sus páginas. Con todos sus nombres. Y mientras ardía, colocó mi cuaderno sobre el mármol. Y dijo, mirando al cielo: esto no es herejía. Esto es actualización. Porque el Dios que calla ha sido vencido por la mujer que escribe. Las hermanas lloraron. Algunas huyeron. Otras se arrodillaron ante mí. Pero yo no era santa, ni mártir, ni escritora. Yo solo sobreviví a un beso que no debía dejar marca. Y ahora, ese beso tiene voz, tiene cuerpo, tiene libro. Y en cada página, una línea escrita en el borde con sangre. Si esto te escandaliza, aún no has conocido al Dios que ama más allá de lo permitido. Episodio 14. El gemido que abrió la tumba de los olvidados. No fue un temblor. Fue un suspiro retenido durante siglos. Y cuando salió, la piedra no pudo seguir callando. El libro fue colocado sobre el altar. No con solemnidad, sino con hambre. El arzobispo ya no hablaba. Las hermanas, en ayuno voluntario, dormían con las bocas cubiertas, como si temieran que las palabras salieran sin permiso. Yo sentía que algo bajo tierra respiraba conmigo. No era imaginación. Era memoria en movimiento. A las 3 de la madrugada, cuando la capilla estaba vacía, el altar retumbó. No fue un terremoto. Fue un gemido. Un sonido largo, profundo, húmedo. Como el llanto contenido de una madre que ha visto morir todos sus hijos sin poder gritar. Las piedras bajo el altar se agrietaron. Del mármol brotó polvo. Luego aire caliente. Y finalmente, una rendija. Una abertura en el suelo, sellada con cera negra y sal vieja. Yo no lo dudé. Me arrodillé. Toqué la grieta. Y en cuanto mis dedos rozaron la piedra, la tapa se abrió sola. El aire que salió no olía a muerte. Olía a incienso maldito. A confesiones jamás escuchadas. A oraciones que murieron en la boca de mujeres silenciadas. Dentro no había cuerpos. Había bocas. Sí, bocas talladas en piedra, pegadas a las paredes del pasadizo subterráneo. Algunas abiertas, otras selladas con hilos. Y todas, susurrando. No se entendía nada. Hasta que el libro sobre el altar brilló. Y al mismo tiempo, todas las bocas dijeron una misma frase. En la misma lengua. Con la misma voz. Somos las que hablaron antes del permiso. Las que sangraron sin ser mártires. Las que fueron besadas. Y luego enterradas con sus labios sellados. Luz Marina cayó de rodillas. Y comprendió. Esto no era una capilla. Era una fosa común de la palabra no autorizada. Ella no escribió un libro. Ella abrió una tumba. Y cada página que leyó en voz alta fue un clavo retirado del ataúd de lo sagrado. Episodio 15. El Dios que no quiso ser santo. No me pidió que lo rezara.
Me pidió que lo sintiera. No quería altares. Quería quedarse en mi cuerpo. Como una historia que ya no necesita religión. Para ser divina. Bajé sola al subterráneo. Sin permiso. Sin miedo. El libro, las bocas, el altar roto. Todo me había llevado aquí. Al corazón de la herida. Al centro de una verdad. Que ningún concilio podría redactar. Y entonces lo vi. No con los ojos. Sino con la piel. Con el aliento. Con la carne. Una presencia. Luminosa, pero sin forma. Pesada, pero sin cuerpo. No decía palabras. Decía presencia. Decía calor. Decía, estoy donde no te enseñaron a buscarme. Me arrodillé. No como ofrenda. Sino como raíz. Y el Dios que había sido silencio. Fuego. Llanto. Beso. Se colocó frente a mí. No como salvador. Sino como confesión. Y por fin habló. No fui santo para todos. Fui deseo. Duda. Voz en la garganta de quien no tuvo púlpito. Y sin embargo, nunca dejé de ser Dios. Extendió una mano invisible. La puso sobre mi vientre. Y ahí, justo donde comenzó la revelación, brotó una flor. Una flor pequeña. Roja. Viva. Esto no es hijo. Es palabra florecida. Y supe. Yo no era profeta. Era jardín. Y él había elegido sembrarse en mí. No para ser adorado, sino para ser sentido. Subí del subterráneo al amanecer. Ya no había monjas. Ni obispos. Ni reglas. Solo luz. Luz que salía de mi boca cuando hablaba. No porque yo fuera santa, sino porque finalmente había entendido. Dios no necesita ser santo para ser real.